un estudio internacional acerca de los millennials. Vos sos millennial, ¿no, Lucía? Soy millennial. Sos millennial. Yo creo que soy generación X, si no me equivoco, estoy casi segura. Pero este estudio es sobre los millennials y generación Z. Estamos hablando de personas que han nacido entre 1983 y 1993 los millennials y 1995 y 2003 los generación Z. ¿De qué se trata este estudio? Bueno, viene acerca de la crisis ocasionada por el COVID-19 y cómo la han visto y la han vivido los trabajadores más jóvenes. Para hablar de ese tema, para saber qué les está pasando, ¿no? A los nuevos trabajadores. ¿Cómo los afectó? ¿Cómo lo enfrentaron? Porque aparte uno tiene como, me parece, un montón de prejuicios de cómo viven sobre los más jóvenes este tipo de situaciones. Para charlar de esto estamos en contacto con la gerenta de consultoría de Capital Humano de Deloitte, aquí en Uruguay, Florencia Gorlero, a quien le damos los buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. Buen día, Florencia. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, ¿cómo han vivido los más jóvenes esta crisis, además mundial, que ha impactado en todos? Bien, les cuento un poquito. Esta encuesta es un estudio que hace Deloitte hace 9 años. Esta es la 9ª edición. Como bien decían ustedes, es un estudio global, se hace alrededor de todo el mundo. Y esta vez se terminaron de procesar todos los resultados en enero, justo cuando explota todo esto del COVID, razón por la cual nos planteamos la oportunidad de poder realizar como una encuesta de pulso, una segunda etapa de esta encuesta, para poder ver si de qué manera estaba esta crisis impactando en la generación millennial y también en los centennials, que ustedes describieron ahí muy bien las etapas a la que corresponde cada una de las generaciones. Para nuestra sorpresa, un poco lo que fuimos identificando fue que en la primera etapa tanto millennials como centennials, cerca de la mitad de los encuestados, y tengamos en cuenta que fueron encuestadas más de 18.000 personas, manifestaron sentir altos niveles de estrés y ansiedad la mayor parte del día. Sí, es un número bastante amplio y preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que un tercio de estas personas manifestaba haber tenido que tomar licencia, ya sea por enfermedad o una licencia sin vacaciones planificadas, sino como para poder de alguna manera bajar un poco los decibeles. Y estamos hablando de esto antes de la pandemia. Esto es previo, claro, a la pandemia, exacto. Una vez que se hace la segunda encuesta en plena pandemia, para nuestro asombro, aquí estos números bajan 8 puntos. Las personas empiezan a sentirse como un poco más tranquilas, más allá de que quizá las horas que dedicaban al trabajo desde su hogar, quienes estaban haciendo trabajo remoto, eran mayores, el contexto era otro, las prioridades de alguna manera pasaban a ser otras para todos, ¿verdad? Por otro lado, otra de las cosas que también se identifica en esta segunda etapa es lo que tiene que ver con el impacto climático. Antes de la pandemia, tanto millennials como centennials estaban tomando medidas para proteger el planeta. Durante la pandemia, el sentido es aún más fuerte, el sentido de responsabilidad en este punto. Ahora cae un 8% esto de que ellos creían que estábamos tarde, decían, no, ya no hay nada para hacer, esto está como perdido, más allá de que ellos seguían haciendo cosas, creían que había poca esperanza y optimismo en esto. Al ver que de alguna manera, al bajar la polución, ¿no?, todo lo que tiene que ver con huella de carbono y demás, ellos ven como una luz de esperanza y están dispuestos a hacer mucho más en esto, ¿no? Y de hecho el 80% cree que tanto gobierno como empresas deberían empezar a hacer más cosas al respecto. Por otro lado, dan mucho lugar y mucha importancia a cómo reaccionaron las organizaciones en este contexto. Tanto para millennials como para centennials, hay algo que es muy importante que los mueve y tiene que ver con el propósito, ¿no? Tiene que ver con aquello de para qué se hacen las cosas, qué dejo en lo que estoy haciendo, ¿no? Que no sea
simplemente hacer algo por hacerlo bien, sino que realmente tenga un valor, ya sea en la sociedad, en mi vida, ¿no? Y en la comunidad en general. Por lo tanto, cómo las organizaciones respondieron, tanto con su gente como con la comunidad en todo este contexto, a estas generaciones les hizo generar un sentimiento de lealtad mucho mayor a aquellas organizaciones que sí tuvieron un buen comportamiento. Esto lo vemos también, perdón. No, Sí. No, que esto lo vemos también en que en la primera encuesta ellos decían que veían 2 años en la empresa en la que estaban y por ahí, después de esos 2 años, ellos ya se veían en otro lado. nuevas oportunidades, y ahora esto ya decía, no, estamos dispuestos a permanecer porque esta organización realmente está haciendo las cosas bien y nosotros queremos ser parte de esto. Ahora, este tipo de cosas no desmitifican un poco todos estos prejuicios que yo decía en el comienzo de la nota que tenemos sobre los más jóvenes, de que no tienen como un apego, como que no tienen esa responsabilidad, ¿no? Como que es todo así como superficial. Efímero. Sí. Bueno, es verdad que existen esos paradigmas acerca de los millennials. Tienen una manera de ser diferente, de enfocar o abordar las cosas un poco distintas a como lo abordaba la generación X, que es mucho más tradicional, conservadora, sí, pero por esto que yo les decía hoy, de que tiene que ver con un propósito, ¿no? Ellos lo que buscan no es solamente, a veces decimos, bueno, ¿quién le paga mejor? No, para ellos no es quién les paga mejor, sino es que le paguen lo que es correspondiente a las tareas que realizan, sí, pero además tiene que haber esto de, ¿y para qué lo estoy haciendo? ¿Y cuál es la organización? ¿Y cómo la organización nos cuida, pero realmente, como un paso más allá? Y lo otro es, siempre hablamos de, bueno, los más jóvenes. Estas personas de que decimos los más jóvenes, hoy tienen hasta 37, 38 años, son líderes de las organizaciones. Y son esas personas que también están ayudando a llevar las organizaciones adelante. Son quizá lo que nos cuesta a las generaciones antecedentes es como poder pensar en esto de cómo que alguien no ingresa a una organización y se pone la camiseta y así se jubila, ¿no? Es como, claro. No, lo que ellos piensan es, mientras yo esté aportando valor a este lugar y este lugar me esté aportando valor a mí, vamos con todo. Ahora, si alguno de los dos dejamos de aportar el valor que estamos buscando, que estamos necesitando, se sienten en la libertad total de poder buscar nuevos rumbos. Sí, el apego empresarial es algo del que se ha hablado bastante en los últimos años en cuanto a las actitudes, ¿no? De justamente estas nuevas generaciones que no sienten de alguna forma esa camiseta puesta para siempre, que capaz que en otros años era mucho más, más uno frecuente, se quedaba como ¿no? toda la vida en la misma empresa. Hay algo del estudio que me llamó la atención que plantea que casi el 75% de los encuestados, es decir, más de 7 de cada 10 de los jóvenes, decían que la pandemia los había hecho más comprensivos con las necesidades de los demás y que, entre otras cosas, habían resuelto tomar medidas como, por ejemplo, hacer esfuerzos adicionales para comprar productos y servicios locales, a fijarse más en justamente dar una mano a los pequeños emprendimientos más que a las grandes cadenas, en fin, como una cuestión de conciencia social por ese lado, por el lado empresarial un poco más fuerte. Sí, tal cual. A ver, esto es algo que ellos tienen bastante previo también a la pandemia. Sí, es verdad que esto se vuelve aún más fuerte en todo este contexto, y ellos hablan usan la palabra como compasión, ¿no? Empiezan a tener como más compasión de su entorno en el buen sentido de la palabra, y como bien decías tú, sí dicen estar más dispuestos a apoyar los pequeños negocios locales. O sea, si tengo que ir por ahí a hacer compras, voy a tratar de ir un poco más al almacén o al mercado que hay cerca de mi casa y no necesariamente a las grandes superficies, pero también están dispuestos a comprar en aquellas grandes superficies donde hayan identificado que cuidaron a su gente, que transitaron bien esta etapa y que están tomando medidas que ayudan a cuidar no solo a las personas, sino también al planeta y al contexto. Y yendo un poco más también a lo cotidiano, si se quiere, ahí yo siempre invito a pensar todas las personas que hoy participan de ollas populares, de meriendas solidarias, ¿no? Hay gente que capaz que lo hizo todavía, pero hay gente que hoy se está acercando mucho más porque realmente
está tomando contacto con esto que decíamos al principio, que tiene que ver con ese propósito y con redefinir un poco las prioridades de aquellas cosas que tienden a preocuparnos. Bien, es interesante ver la forma en la que las personas más jóvenes se están moviendo más a nivel empresarial, porque nos muestra capaz que otra cara, ¿no? Que hay mucho prejuicio sobre las nuevas generaciones y la forma en la que transitan sus empleos en especial, así que esta encuesta echa un poco de luz sobre cómo se están manejando. Florencia, te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotras y que nos hayas contado acerca de esto. Genial. Solo para terminar, creo que otra de las cosas interesantes que deja este estudio es nos da elementos a las organizaciones también de qué es lo que están esperando, ¿no? Estas generaciones que son las que hoy forman parte de la organización, qué están esperando de nosotros y cómo de alguna manera podemos juntos unificar fuerzas y generar aspectos mejores hacia diferentes vertientes. Y para los dos, ¿no? Para que tanto trabajadores como tomen decisiones. Empresarios haya un vínculo mucho más sano y positivo para todos. Florencia, muchísimas gracias. No, a ustedes. Buena jornada. Adiós. Que tengas buen día. Comunicate con DoubleClick. Twitter, DoubleClick 995. Instagram, DoubleClick 995.